Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy desarrollaremos el área de Ciencia y Tecnología con la sesión Aprovechamos los fenómenos naturales en la conservación de alimentos. Nuestro propósito será explicar de qué manera se pueden aprovechar los fenómenos naturales para la conservación de alimentos. Para ello, leeremos la experiencia de Raúl sobre cómo aprovecha la temporada de heladas para elaborar el chuño. Luego, brindaremos explicaciones iniciales a la pregunta de investigación. Elaborarán y aplicarán un plan de acción para realizar un experimento sobre la deshidratación de los alimentos. Finalmente, contrastarán sus planteamientos iniciales con los resultados obtenidos en la experimentación a fin de explicar de qué manera se pueden aprovechar los fenómenos naturales para solucionar problemas de alimentación en la comunidad. Comencemos. Conozcamos la experiencia de Raúl. Hola, mi nombre es Raúl. Te cuento que estoy muy entusiasmado porque llegó la época de las heladas. Te preguntarás, ¿entusiasmado? ¿Por qué, Raúl? Sí, en esa época del año hace mucho frío. Y sí, en mi comunidad hace bastante frío, pero es también la época ideal para poder hacer, junto con mi familia, uno de mis alimentos favoritos, el chuño. Este alimento que elaboremos nos va a durar mucho tiempo. Mi mamá me dijo que lo podemos guardar hasta por 20 años. En los meses que vienen comenzaremos con los preparativos. No puedo esperar para empezar. Muy bien, entonces Raúl está muy emocionado porque elaborarán chuño. Luego de conocer esta experiencia de Raúl, nos preguntamos, ¿conoces el chuño? ¿Cómo crees que es su proceso de elaboración? ¿Cuál será el proceso de elaboración del chuño? Siguiente pregunta, ¿las heladas se pueden aprovechar? ¿Cómo? Recuerden que Raúl nos dijo que aprovecharían las heladas para elaborar el chuño. Muy bien, ustedes responderán estas preguntas de forma individual. Ahora, para profundizar más, vamos a plantearnos la siguiente pregunta de investigación y a partir de esta realizarás tus posibles explicaciones. Y nuestra pregunta es, ¿de qué manera se pueden aprovechar los fenómenos naturales para solucionar problemas de alimentación en la comunidad? ¿De qué manera se pueden aprovechar estos fenómenos naturales? Por ejemplo, tal como nos decía Raúl, podemos aprovechar las heladas para elaborar el chuño. ¿De qué otra manera más podemos aprovechar estos fenómenos naturales? Puedes escribir otras respuestas más. Ahora vamos a buscar información, pero antes elaboraremos nuestro plan de acción. Para ello responderemos las preguntas que nos plantean en este cuadro. ¿Cuáles son los objetivos de mi investigación? Niños y niñas, recuerden que nuestro objetivo será explicar de qué manera se pueden aprovechar los fenómenos naturales para la conservación de alimentos. ¿Qué acciones realizaremos? Primero buscaremos información en fuentes confiables sobre cómo podemos aprovechar los fenómenos naturales. Luego realizaremos un experimento para conocer cómo es el proceso de deshidratación. Finalmente, escribiremos una conclusión final sobre la pregunta de investigación. ¿Qué información buscaré? ¿Dónde la buscaré? Muy bien, buscaremos información sobre cómo aprovechar los fenómenos naturales para la conservación de alimentos y esta información la buscaremos en libros, revistas, en nuestra tableta, usando el internet, entre otras fuentes. ¿Qué materiales o recursos necesitaremos? En este caso necesitaremos nuestros útiles escolares y los materiales para realizar el experimento. Ahora sí, vamos a leer la siguiente información. Conservación de la papa. En las zonas altoandinas de nuestro país, entre los meses de junio y julio, se inicia el invierno caracterizado por la presencia de heladas con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Este periodo es aprovechado por la población para elaborar el chuño utilizando la técnica del deshidratado de la papa, con la finalidad de conservarla.
prevenir la escasez y asegurar la alimentación de las familias durante todo el año. La deshidratación de la papa se produce por el cambio de temperaturas entre el día y la noche. Muy bien, entonces ya sabemos que el chuño es producto de la deshidratación de la papa. ¿Y qué ideas importantes podemos subrayar en estos párrafos? Muy bien, es entre los meses de junio y julio en donde se presentan las heladas y estas son aprovechadas para elaborar chuño. Continuemos. ¿Cómo es que ocurre ese proceso de deshidratación? Las papas contienen agua en su interior, la cual se congela por la noche formando cristales de hielo. Durante el día, con el aumento de la temperatura, los cristales de hielo se transforman en vapor de agua, llegando a perder el 80%. Este proceso permite su conservación por aproximadamente 20 años. Esta técnica ancestral ha dado origen a la liofilización. ¿Qué es la liofilización? Es una técnica industrial para conservar alimentos que combinan los procesos de congelado y deshidratado mediante el uso de equipos bajo condiciones controladas de temperatura, que, por ejemplo, logra reducir en un 95% el agua de los alimentos y permite mantener sus propiedades nutritivas. Mediante esta técnica se liofilizan carnes, vegetales y frutas como las fresas. Muy bien, entonces niños, la liofilización es una técnica que nos permite conservar los alimentos a través de la deshidratación. ¿Y qué ideas importantes podemos subrayar en estos dos párrafos? Muy bien. Sobre cómo es que es el proceso de deshidratación de la papa y sobre lo que es la liofilización. Ahora, a partir de la lectura realizada, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué el chuño puede durar guardado tanto tiempo? ¿Por qué será que dura tanto tiempo guardado el chuño? En el texto nos decía claramente, ¿verdad? Que era porque es un alimento deshidratado y que pues para elaborarlo la papa tuvo que perder el 80% de agua que tenía. ¿Cuáles crees que serán los beneficios de preparar chuño? ¿Qué beneficio nos traerá preparar chuño, niños y niñas? Que podemos conservarlo por muchos años y que también eso ayudará a prevenir la escasez de alimentos y asegurar la alimentación de la familia durante todo el año. Finalmente, en tu comunidad, ¿qué técnicas de conservación de alimentos utilizan? Cuéntanos sobre ellas. Para ello vamos a realizar una breve descripción. A ver, ¿qué técnicas de conservación de alimentos utilizarán en tu comunidad? Por ejemplo, en nuestro departamento de Puno también se utiliza la técnica del secado o deshidratación de la carne, utilizando la sal. ¿Escucharon de esa técnica? Y cuando deshidratan la carne, pues se elabora el charqui o chalona, que puede ser conservado por mucho tiempo. ¿Qué otra técnica utilizarán en nuestra comunidad? Pregunten a los miembros de su familia, a papá, a mamá o a sus abuelos, y escriban otra técnica que se utiliza para conservar alimentos. Muy bien, ahora vamos a realizar un experimento. Este experimento lo realizarás para conocer cómo funciona el proceso de deshidratación. Para ello necesitarás los siguientes materiales: frutas de estación, por ejemplo naranjas, fresas, manzanas, entre otras. También vas a necesitar papel toalla o absorbente, un recipiente rectangular
y que es una especie de tela delgada. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento? Primero vas a lavar las frutas que elegiste para realizar el experimento. Luego, con ayuda de una persona adulta, pela las frutas y córtalas en láminas delgadas. Luego, coloca el papel toalla o papel absorbente en el recipiente rectangular. Después, coloca encima las láminas de fruta. Finalmente, cubre con el tul y lleva tu recipiente a un lugar donde tenga una buena exposición a la luz solar. Recuerda ir volteando las láminas de fruta cada cierto tiempo para que tu proceso de deshidratación sea exitoso. Entonces debes realizar todos estos procedimientos para que puedas deshidratar la fruta. Pero, ¿qué pasaría si al realizar este experimento colocas algunas láminas de fruta sobre un recipiente sin taparlo con el tubo y sin usar el papel secante? Fíjense estas imágenes. En una de ellas se está utilizando el papel secante, que esta es la forma correcta en la que deben deshidratar las frutas. Pero ¿qué sucedería si nos olvidamos de colocar ese papel secante? Recuerden que ese papel secante o absorbente, pues lo que va a hacer es absorber el agua que tiene cada fruta. Y si es que no le pusiéramos ese papel al recipiente, ¿creen que esta fruta perderá fácilmente el agua que tiene? A ustedes les corresponde averiguarlo y luego responder a estas dos preguntas. ¿Qué ocurrirá? ¿Y cuál es la diferencia entre este recipiente y el otro que tiene papel secante? Responderán de forma individual luego de realizar su experimento. A continuación, te invitamos a revisar el recurso de Elaboramos el deshidratador solar. Este recurso lo encontrarás en tu tableta, en la sección de recursos. Ahí tendrás información de otras formas de conservar los alimentos. Luego, elabora un organizador visual con la información que consideres necesaria. Muy bien, ahora estructuraremos la nueva información. Contrastaremos nuestras explicaciones que elaboramos al inicio cuando respondimos la pregunta de investigación. Recuerden que la pregunta de investigación era la siguiente: ¿de qué manera se pueden aprovechar los fenómenos naturales para solucionar problemas de alimentación en la comunidad? Muy bien, entonces nuestra explicación al inicio de la actividad era la siguiente: las heladas pueden aprovecharse para elaborar alimentos como el chuño. Ahora, ¿cuál será nuestra explicación final luego de haber leído la información? Por ejemplo, podría ser la siguiente: el fenómeno natural de la helada es aprovechado para elaborar el chuño, que es un alimento que mantiene las propiedades nutritivas de la papa y puede conservarse por hasta 20 años aproximadamente. Ustedes deben elaborar su explicación final en función a la información que leímos anteriormente. Muy bien, niños y niñas, hemos finalizado nuestra sesión del día de hoy. No olviden guardar su actividad en su portafolio y enviar su evidencia. Nos vemos en nuestra próxima sesión.